Good. Thank you. Well, I'm sending big love to Spain tonight from the United States. Envío mucho amor a España hoy desde los Estados Unidos. And I live 2 miles from the International House of Prayer here in Kansas City. He estado con la Casa Internacional de Oración de aquí en Kansas City, en la ciudad de Kansas. And so I send you greetings also from the International House of Prayer. Y entonces también os envío saludos de la Casa Internacional de Oración, where we are praying for you all the time. donde estamos orando por vosotros constantemente. And thank you for praying for us. Y muchas gracias por orar por nosotros. And I am so pleased to be able to connect with you on this Zoom call. Y estoy tan agradecido de poder conectarme con vosotros en esta llamada de Zoom. I didn't even have to pay for an airfare to come to Spain. Ni siquiera he tenido que pagarme un billete de avión para ir a España. Now, the way Zoom works, they have a chat on Zoom. Ahora, de la manera como funciona Zoom es que hay un chat que está en la misma pantalla de Zoom. So I want everybody to feel free to use that chat. Entonces, quiero que todo el mundo se sienta libre para utilizar ese chat. I won't be able to read your Spanish, but you can talk to each other. Y no voy a poder leer vuestro español, pero os podéis hablar los unos a los otros. And I want to also mention that there are some films on my site that have Spanish subtitles. Y también quiero mencionar que hay algunas películas en mi sitio web que tienen subtítulos en español. And so here's how you find them. Y entonces os voy a decir cómo encontrarlo. You go to YouTube. Tenéis que ir a YouTube. You ask for Bob Sorky Channel. Y pedís que os muestre el canal de Bob Sorgy. And my channel will come on the screen for you. Y entonces os va a salir mi canal en la pantalla. And then look for my Spanish playlist. Y entonces buscad la lista en español, el playlist en español. And I have some films there with Spanish subtitles so that you can understand them. Y entonces ahí tengo algunas películas con subtítulos en español para que los podáis entender. And I hope that we can be connected a lot more this way. Y espero que podamos estar conectados muchísimo más de esta forma. The scripture that I want to start with tonight La is escritura con la que quiero empezar esta noche 1 Peter 1, verse 6. es Primera de Pedro 1, versículo 6. I'm going to look at just a few scriptures in this session. You might want to have a Bible ready just to be able to look and follow. Y voy a estar mirando unas cuantas escrituras en esta sesión y a lo mejor os gustaría tener una Biblia para leer y seguirlo. And as you're finding 1 Peter chapter 1, let's have a prayer. Y mientras que buscáis Primera de Pedro capítulo 1, vamos a orar. Jesus, we thank you for this privilege of being together in this fashion on this Zoom call. Jesús, te damos gracias por este privilegio de poder estar juntos de esta manera en esta llamada de Zoom. Holy Spirit, you are not limited by distance or by time. Espíritu Santo, tú no te ves limitado ni por la distancia ni por el tiempo. And we ask that you would move by your power through this time of sharing. Y te pedimos que tú te muevas por tu poder a través de este tiempo de compartir. And would you speak something personal to every person that's on this call?
y habla algo personal a cada una de las personas que están en esta llamada. In Jesus' name we ask. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amen. Amén. 1 Peter 1 verses 6 and 7. And Marta, you can go ahead and read those two verses. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7, y os los voy a leer. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. In verse 6, En el- Peter says that we are, he says that we have been grieved by various trials. En el versículo 6, Pedro dice que hemos sido atribulados o afligidos en diversas pruebas. And he uses this little qualifier. In my English Bible, it says this, if need be. Y utiliza esta pequeña frase que en inglés lo que dice es si fuera necesario, que será nuestro para qué. Does the Spanish Bible have that same phrase, Well, Marta? it says so that. Okay, so in the English, it says, if need be, we have been grieved by various trials. Entonces en inglés dice si fuera necesario ser afligidos en diversas pruebas. And Peter is saying sometimes we actually need trials. Y entonces Pedro lo que está diciendo es que muchas veces en realidad necesitamos pruebas. I said, Lord, I don't need trials. Yo dije, Señor, yo no necesito pruebas. I'm sure that the other guys need trials, but not Estoy me. totalmente convencido que todos los demás la necesitan, pero yo no. But the fact is that sometimes we need trials. Pero in la our cuestión es que muchas veces necesitamos pruebas en nuestras vidas. Trials prove that our faith is true. Porque las pruebas demuestran que nuestra fe es verdad. And trials give our faith the context in which faith grows. Y las pruebas da a nuestra fe el contexto en el que puede crecer. You don't know what kind of faith you have until it's tested. Tú no sabes qué tipo de fe tienes hasta que esta es probada. You think you have faith like this, Tú puedes pensar que tienes fe a este nivel. and then along comes the trial, Y aquí viene la prueba and your faith goes, "Ooh." y la fe, Now your faith is being tried. ahora tu fe está siendo probada. And we realize, I need to be stronger in faith. Y entonces nos damos cuenta, tengo que ser más fuerte en la fe. And so sometimes you don't know what you have until you test it. O sea que muchas veces no sabes lo que tienes hasta que no se prueba. For example, somebody says, I have a vaccine for the coronavirus. Por ejemplo, alguien dice, yo tengo una vacuna para el coronavirus. The very first thing we're going to say to them is, let's test it. Y lo primerísimo que le vamos a decir es, vamos a probarlo. Because we're not sure you have a vaccine until we can test it. Porque no estamos seguros de que tengas una vacuna hasta que la podamos probar. You want to buy a motorcycle. Si te quieres comprar una moto, So you go to the motorcycle store entonces vas a la tienda de motos and you look at all the specifications on the literature. y entonces miras todas las especificaciones que hay.
and you look at the motorcycle y miras a la moto and you say to yourself, I think I might want this motorcycle, y entonces te dices a ti mismo, creo que quiero esta moto, but I'm not sure it's the one I want. pero no estoy seguro de que sea la que quiero. So you say to the guy, can I take it for a test drive? Y entonces le dices al vendedor, ¿me la puedo llevar para hacerle una prueba? Because until you test that motorcycle, you don't really know what you've got. Porque hasta que no pruebes esa moto, no sabes de verdad qué es lo que tienes. This principle is true in many ways. Y este principio es cierto de muchas formas. We don't know what we have until it's tested. No sabemos lo que tenemos hasta que no es probado. This is true when it comes to character. Y esto es cierto cuando se trata del carácter. Character is not known until it's proven by temptation. El carácter no se sabe cuál es hasta que no es probado por la tentación. You thought you would never do something until the perfect temptation came along. Tú pensabas que no harías algo hasta que llegó la tentación perfecta. And suddenly you found yourself doing something you thought you would never do. Y de repente te encuentras haciendo algo que pensaste que jamás harías. Temptation is testing our character. La tentación prueba nuestro carácter. The same thing is true about our faith. Y lo mismo es cierto con nuestra fe. You don't know what kind of faith you have until it's tested. No sabes qué tipo de fe tienes hasta que no es probada. And sometimes we actually need trials in our lives. Y a veces de verdad que necesitamos pruebas en nuestras vidas. Because trials will reveal the true nature of our faith. Porque las pruebas van a revelar la verdadera naturaleza de nuestra fe. We need trials in order to renew our spiritual hunger. Necesitamos las pruebas para renovar nuestra hambre espiritual. It's a common tendency for all of us. Es una tendencia común para todos nosotros. We tend to get comfortable. Tendemos a acomodarnos. This is not only true in America and just Spain, it's around the world. Y esto no es solo verdad en América y en España, sino que es así en todo el mundo. We begin to relax and get comfortable. Empezamos a relajarnos y a ponernos cómodos. Then we get soft and fat. Y luego nos volvemos blanditos y gordos. And we lose our spiritual hunger. Y perdemos nuestra hambre espiritual. And sometimes the Lord will send a famine into our lives in order to renew our spiritual hunger. Y a veces el Señor envía hambre a nuestras vidas para renovar nuestra hambre espiritual. It's very interesting to study the famines in the Bible. Es muy interesante hacer un estudio sobre las hambrunas que hubo en la Biblia. Because God used famines many times in Scripture for strategic purpose. Porque Dios utilizó las hambrunas muchas veces en la Escritura para un propósito estratégico. He uses famine to make us hungry. Él utiliza la hambruna para producir hambre en nosotros. And when you're hungry, you'll do almost anything.
Y cuando tienes hambre vas a hacer casi cualquier cosa. This is Proverbs 16, Esto es 26. Proverbios 16:26. It says that the person who labors will labor for himself because his hunger drives him on. Dice que la persona que trabaja para sí mismo porque su hambre le lleva a ello. God will use hunger in our lives to drive us into his presence. Dios va a utilizar el hambre en nuestras vidas para llevarnos hacia su presencia. Never despise the means God uses to make you hungry. Nunca menosprecies los medios que Dios utiliza para hacer que tengas hambre. God sent a famine into Jacob's life. Dios envió hambre a la vida de Jacob. And God's strategy was to use the famine to get Jacob to move from Canaan down to Egypt. Y la estrategia era utilizar esa hambre para que Jacob se fuese de Canaán a Egipto. Jacob did not want to move to Egypt. Jacob no se quería mudar a Egipto. He wasn't hungry enough yet. Todavía no tenía la suficiente hambre. And so God just says, okay, we'll just keep the famine going for a while. Entonces Dios dijo, muy bien, vale, pues vamos a mantener esta hambruna durante un tiempito. Until you get so hungry, you'll be willing to move to Egypt. Hasta que tengas tanta hambre que estés dispuesto a irte a Egipto. Jacob needed that famine. Jacob necesitó esa hambruna. Because it squeezed him strongly enough that he eventually moved to Egypt. Porque le apretujó de tal forma que con el tiempo se mudó a Egipto. And it was so important that Jacob's family moved to Egypt. Y era tan importante que la familia de Jacob se mudase a Egipto. Because Egypt was going to be a womb for his family. Porque Egipto iba a ser una matriz para su familia. It was in Egypt that Jacob's family grew. Fue en Egipto que creció la familia de Jacob. Warfare was no longer killing off their population. Una vez que Faraón no mataba a su población. They were being protected by the armies of Egypt. Ellos estaban siendo protegidos por los ejércitos de Egipto. And now, with nothing to hinder their population, the family of Jacob just grew like crazy. Y ahora, con nada que limitase su crecimiento, el crecimiento de la familia de Jacob se expandió. They grew so large that they were able to take their promised land. Crecieron hasta tal punto que pudieron apropiarse de la tierra prometida. And they moved into Canaan as a nation. Y se mudaron a Canaán como nación. Egypt was critical in their story so that they could grow into a nation. Egipto fue algo crítico en su historia para que pudieran convertirse en una nación. They actually needed the captivity of Egypt. Necesitaron la cautividad de Egipto. I know that I am not really encouraging everybody right now with Yo this. sé que no estoy animando a todos ahora mismo con esto. Because sometimes we actually need captivity. Porque a veces, de hecho, necesitamos el cautiverio. Because God is growing us in the captivity. Porque Dios está haciendo que crezcamos en el cautiverio. Never waste a good prison sentence. Nunca eches a perder una buena sentencia de cárcel. When God puts you in captivity, Porque cuando Dios te mete en cautiverio,
Take advantage of the opportunity. Benefíciate de esa oportunidad. This is a time to grow. Este es un momento para crecer, Grow in the word. para crecer en la palabra, Grow in fasting and prayer. para crecer en el ayuno y la oración, Grow in the spirit. para crecer en el espíritu, Grow in holiness. para crecer en santidad, Grow in the knowledge of Christ. para crecer en el conocimiento de Grow Cristo, in righteousness. para crecer en justicia, Grow in humility. para crecer en humildad. Sometimes we need famines. A veces necesitamos hambrunas. The prodigal son needed a famine. El hijo pródigo necesitó una hambruna. In the parable of the prodigal son, En la parábola del hijo pródigo, he would have never gone home without a famine. él nunca se hubiera ido a casa sin una hambruna. But the famine got him so hungry Pero el hambruna le hizo que tuviera tanta hambre that he finally came to his senses. que finalmente cayó en sí. He didn't go home because he loved his father. Él no volvió a casa porque amaba a su padre. He went home because he was hungry. Él fue a casa porque tenía hambre. And sometimes we need to get hungry enough that we'll come back to God. Y a veces necesitamos tener la suficiente hambre como para volver a Dios. We need trials in our lives to refresh the fragrance of our lives. Y necesitamos las pruebas en nuestras vidas para refrescar la fragancia de nuestra vida. Come with me to the book of Jeremiah, please. Jeremiah 48. Venid conmigo, por favor, al libro de Jeremías, a Jeremías 48. Jeremiah 48, verse 11. And Marta, you can read that when you have it. En Jeremías 48, versículo 11. Jeremiah is going to prophesy the destruction of Moab. Y aquí Jeremías va a profetizar la destrucción de Moab. And he's going to give the reason that Moab is receiving judgment. Va a dar la razón por la que Moab está recibiendo juicio. Jeremiah 48, verse 11. Jeremías 48, 11. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado. Y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. God is comparing the nation of Moab to a vat of wine. Dios está comparando la nación de Moab con una vasija de vino. And in the winemaking process, wine will be poured from one vat into another. Y en el proceso en el que se hace el vino se derrama de una vasija a otra. Because they want to get the wine off the dregs. Porque quieren sacar al vino, le quiere sacar todo el sabor. Once the wine is poured off the dregs, then the dregs are removed and the wine can continue to develop. Una vez que se derrama el vino de una vasija a la otra, todo lo que queda, toda la basura se quita y sigue el vino su proceso. But if wine is not poured from one vessel into another, Pero si el vino no es derramado de una vasija a la siguiente, and if the wine just sits on those dregs,
Y si el vino se queda reposando junto con lo que echa el vino, it gets an unpleasant flavor. entonces lo que se crea es un sabor que no es agradable. And this is what had happened with the nation of Moab. Y esto es lo que había ocurrido con la nación de Moab. They had never gone into captivity. Nunca habían estado en cautiverio. They had never been poured from one vessel into another vessel. Nunca habían sido derramados de una vasija a otra vasija. Their scent had remained unchanged. Su pecado permaneció sin cambiar. And God said, I don't like the fragrance of your nation. Y Dios dijo, a mí no me gusta el olor de vuestra nación. Nations have a fragrance to God. Porque las naciones ofrecen un aroma a Dios. I wonder what America smells like to God. Y yo me pregunto cómo le huele América a Dios. I wonder what Spain smells like to God. Y me pregunto cómo le huele España a Dios. Cities have a fragrance to God. Las ciudades tienen una fragancia para Dios. Local churches have a fragrance to God. Las iglesias locales tienen una fragancia para Dios. Individuals have a fragrance to God. Los individuos tienen una fragancia para Dios. And sometimes God wants to refresh the fragrance of our lives. Y a veces Dios quiere refrescar la fragancia de nuestras vidas. And He will pour us from one vessel into another. Y Él nos derrama de una vasija a la siguiente. We actually need this kind of process in our lives. Y en realidad necesitamos este tipo de proceso en nuestras vidas. God says, you've been living in the same city. Y Dios dice, ¿has estado viviendo en la misma ciudad? You've been living in the same house. ¿Has estado viviendo en la misma casa? You've been working the same job. ¿Has estado trabajando en el mismo empleo? You've been going to the same church. ¿Has estado yendo a la misma iglesia? Your life needs some fresh fragrance. Tu vida necesita una fragancia fresca. And He'll pour us from this job into this job. Y Él nos derrama de este trabajo a este otro trabajo. He'll pour us from this city into another city. Él nos derrama desde esta ciudad hasta la siguiente ciudad. Sometimes we actually need these kinds of trials in our lives. Y a veces de verdad que necesitamos este tipo de pruebas en nuestras vidas. So that we are refreshed in the presence of God. Para que Bring a podamos fresh ser fragrance to Him. refrescados en la presencia de Dios y dar una fragancia ante Él. A blessed life is not a trial-free life. Una vida bendecida no es una vida libre de pruebas. We tend to think that a trial-free life is a blessed life. Tendemos a pensar que una vida libre de pruebas es una vida bendecida. If I could just get all my finances in order, Oh, si toda mi economía estuviera al día. get my career strong, Si mi carrera estuviera yendo fuerte. get my family healthy, Que mi familia estuviera toda saludable. get all my friends around me, Si pudiera tener a todos mis amigos a mi alrededor. enjoy the health of the Holy Spirit, Y pudiera disfrutar la salud del Espíritu Santo. this would be the perfect Christian life. Esta sería la vida cristiana perfecta. I would demonstrate to the world how blessed
blessed it is to be a Christian. Yo demostraría al mundo entero lo bendito que es ser cristiano. The blessed life is not a trial-free life. La vida bendecida no es una vida libre de pruebas. A trial-free life makes us fat, soft, and sluggish. Porque una vida libre de pruebas hace que estemos gordos, no seamos ágiles y seamos unos perezosos. The blessed life is the life that comes through trials. La vida bendecida es la vida que viene a través de las pruebas. Because of the trial, strengthened in faith. A causa de la prueba somos fortalecidos en fe. Purified in love. Somos purificados en amor. Overcoming temptation. Vencemos la tentación. Established in the truth of God's word. Y somos establecidos en la verdad de la palabra de Dios. Overcoming the trials of life. Venciendo las pruebas de la vida. And seated with Christ on his throne. Sentados con Cristo en su trono. An overcomer seated with Christ on the throne. Un vencedor sentado con Cristo en su trono. That's the blessed life. Esa es la vida bendecida. Now, I can imagine someone being critical of what I'm saying right now. Ahora, me puedo imaginar que alguien critique o piense mal de lo que estoy diciendo ahora mismo. I can imagine someone being a little bit cynical with me right now. Y me puedo imaginar que alguien pueda ponerse un poquito cínico conmigo ahora mismo. And they might say something like this. Y podrían decir algo así. Bob, if trials are such a big blessing for you, Bueno, Bob, si las pruebas son una bendición tan grande para ti, why don't you ask God for more? ¿por qué no le pides más pruebas a Dios? May God baptize you with trials, Bob. Que Dios te bautice con pruebas, Bob. And I understand someone being a little bit sarcastic with Y that bueno, kind of a question. Y puedo entender que alguna persona sea un pelín sarcástico con este tipo de cuestión. So let me just be honest. O sea que dejadme que sea honesto. Trials are not a blessing. Las pruebas no son una bendición. Coronavirus is not a blessing. El coronavirus no es una bendición. Proverbs 10:22 says that the blessing of the Lord makes us rich and he adds no sorrow with it. Proverbios 10:22 dice que las promesas de Dios nos hacen ricos y que no añade tristeza con ella. When God is blessing your life, his blessings come with no sorrows. Cuando Dios bendice tu vida, bendice sin tristeza. When he's giving you provision, Cuando te da provisión, protection, cuando te da protección, favor, cuando te da favor, friends, cuando te da amigos, joy, gozo, love, amor, wisdom, sabiduría, mercy. misericordia. When he's giving you these kinds of blessings, Cuando Él te da este tipo de bendiciones, they come with no sorrow. vienen sin tristeza. Trials come with many sorrows. Pero las pruebas vienen con muchas tristezas. A trial is not a blessing. Una prueba no es una bendición. It's a trial. Es una prueba. But Pero if we will enter into the trial with
en la prueba con el Espíritu Santo, and if we will respond to him in meekness, y si respondemos ante Él en mansedumbre, the trials of life become thresholds that open to us fantastic pathways in the kingdom. las pruebas se convierten en entradas que nos abren puertas a cosas fantásticas en el reino. And if we will work with God to press through the trials, Y si trabajamos con Dios para atravesar la prueba, we will come into the knowledge of Christ. vamos a llegar al conocimiento de Cristo. We will come into enduring spiritual fruit. Vamos a llegar a dar un fruto espiritual que prevalece. We will buy gold in the fire. Habremos comprado oro en el fuego. We'll become more like Jesus. Vamos a ser más como Jesús. We'll enter into holiness. Vamos a entrar en la santidad. So the trial itself is not a blessing. O sea que la prueba en sí misma no es la bendición. But if we will take hold of the hand of Jesus, Pero si nos agarramos de la mano de Jesús, he will lead us on a journey that will open to the blessings of the kingdom of God. Él nos va a llevar a un viaje que nos va a abrir a las bendiciones del reino de Dios. So I say it like this. Entonces yo lo digo de esta manera. Don't ask God for trials. No pidas pruebas a Dios. Ask him for blessings. Pídele bendiciones. So don't ask God, oh God, just please prune me. O sea que no le digas a Dios, Dios, por favor, pódame. God, please sift me. O Dios, tamízame. God, please chasten me. Por favor, Dios, castígame. No, I don't think you should ask for those No, things. yo no creo que deberías pedir ese tipo de cosas. Ask for him to bless you. Pídele que te bendiga. Give me the knowledge of Christ. Dame el conocimiento de Cristo. Give me holiness. Dame santidad. Give me eternal spiritual fruit. Dame un fruto espiritual eterno. Give me exploits in the kingdom of God. Dame que pueda hacer hazañas en el reino de Dios. Ask him to bless you. Pídele que te bendiga. And then leave it with him how he wants to take you there. Y luego déjaselo a Él la forma en la que Él te quiera llevar ahí. So don't ask God to prune you. O sea que no le pidas a Dios que te pode. But Pero sometimes we need to be pruned. a veces tenemos que ser podados. When you have come through a season of fruitfulness, at the end of that harvest, we actually need to be pruned. Cuando hemos pasado por una época fructífera, al final de la cosecha, en realidad necesitamos la poda. At the end of a season, a farmer will prune every plant in his vineyard. Al final de esta época, el horticultor va a podar cada una de las vides que han dado fruto. And if you want to just open your Bible to John 15:2, Y si queréis abrir vuestra Biblia en Juan 15:2, that's the verse I'm talking about right now. es de este del versículo que estoy hablando ahora mismo. Jesus described what the farmer will do when he's pruning. Jesús describe qué va a hacer el granjero cuando está podando. He takes each vine and he looks at each vine personally. Él coge cada vid y la mira a cada una individualmente. He removes the branches that are dead and fruitless.
Y Él coge y quita las ramas que están muertas y que no han dado fruto. And then he prunes the branches that are fruitful. Y después poda las ramas que sí han sido fructíferas. And he'll do both of those in our lives. Y hace ambas cosas en nuestras vidas. He'll take away the things that are dead and not bearing fruit. Va a quitar esas cosas que están muertas y que no están dando fruto. And then he'll cut back the things that are bearing fruit. Y luego va a podar las cosas que sí están dando fruto. And when God prunes in your life, it feels like he's angry. Y cuando Dios poda tu vida, te sientes como que Él está enfadado. God, why are you so angry at me? Why have you taken everything away from me? Pero Dios, ¿por qué estás tan enfadado conmigo? ¿Por qué me estás quitando todas las cosas? And actually, it's the opposite. Y en realidad es lo opuesto. He's pruning because of his pleasure in our lives. Él está podando de lo que Él se goza, disfruta de nuestras vidas. He's like, you have had such a wonderful season of fruitfulness. Es como te dice, has tenido una época tan fructífera. I'm so pleased with all the fruit in your life. Me agrada tanto la cantidad de fruto que has tenido en tu vida. And I want more. Y quiero más. Congratulations. ¡Felicidades! You get pruned. Te mereces una poda. And it's actually his pleasure over our lives. Y eso es su gozarse sobre nuestras vidas. For us, it's very painful. Para nosotros es muy doloroso. But consider the alternative. Pero vamos a considerar la alternativa. The alternative is he leaves you alone. La alternativa es que te deja solo. If you leave a vine alone, Si tú dejas una vid sin hacerla nada, sin prestar atención, and don't prune it at the end of a season, y no la podas cuando acaba la época de la cosecha, the following year, that vine will send out branches everywhere. al año siguiente esa vid va a enviar pámpanos por todas partes. There will be so many branches Van a haber tantas ramas that the root cannot support that many branches. que la raíz no va a poder soportar tanto pámpano. And the fruit will be small and sour. Y el fruto va a ser pequeño y ácido. It will be a useless harvest. Va a ser una cosecha inútil. The last thing you want is for God to leave you alone. Lo último que quieres es que Dios te deje en paz. If he leaves you alone, you will not be a fruitful Christian. Porque si Él te deja en paz, no vas a ser un cristiano fructífero. I'm saying in this session, sometimes we need trials. Estoy diciendo en esta sesión que a veces necesitamos pruebas. We actually need trials if we are going to be fruitful in the next season. Y verdaderamente necesitamos pruebas si es que vamos a ser fructíferos en la próxima época. Everybody on this Zoom call right now, Todo el mundo que está en esta llamada de Zoom ahora mismo, just offer this prayer to the Lord right now. ofreced esta oración al Señor ahora mismo. Jesus, do not leave me alone. Jesús, no me dejes solo.
I know that I need you to come to my life. Yo sé que necesito que tú vengas a mi vida And help me to be fruitful again. y que me ayudes a ser fructífero de nuevo. Do not leave me alone. No me dejes solo. Excuse me. I was on an international airplane one time. Una vez estaba en un vuelo internacional I think I was coming back from Europe, actually. y de hecho creo que estaba volviendo de Europa. And they had a documentary on the TV in the airplane. Y entonces tenían un documental en la pantalla del avión. And it was a documentary on winemaking. Y era un documental sobre cómo se hace el vino. And they were talking about the elements that produce a vintage wine. Y estaban hablando de los elementos necesarios para tener un vino de cosecha. Now, a vintage wine, as I understand it, is a wine that is exceptional in flavor. Y un vino de estas características es un vino, según entiendo, que tiene un sabor excepcional. The conditions of a particular year were such that it produced a vintage wine. Las condiciones de un año en particular eran tales que produjeron este tipo de vino de cosecha. And people will talk about the wine of 2012. Y la gente habla, por ejemplo, de la cosecha del 2012. Because if you can get a bottle from 2012, Porque si puedes obtener una botella del 2012, it was an exceptional year. Fue It un produced año a vintage wine. excepcional que produjo un vino de cosecha. And so I'm a novice and I'm watching this documentary. Total, que yo soy un novato y estoy viendo este documental. And I'm thinking to myself, I bet I know how to produce a vintage wine. Y pensé para mí mismo, seguro que sé cómo producir este tipo de vino. You get lots of sun, Mucho sol, lots of warmth, mucho calor, plenty of rain, mucha lluvia, good fertilizer, buen fertilizante, excellent conditions, condiciones excelentes, and you will get a vintage wine. y entonces ya tienes un vino de cosecha. And in the documentary, they said it's exactly the opposite. Y en el documental dijeron, es exactamente lo opuesto. They said you get a vintage wine in a year that was difficult. Se obtiene un vino de este tipo cuando fue un año difícil. A year when the vines were stressed. Un año en el que las vides estaban estresadas. Too much sun, Demasiado sol, not enough sun. no suficiente sol, Too much rain, demasiada lluvia not enough rain. o no suficiente lluvia, Not enough heat. no suficiente calor. When circumstances are adverse, Cuando las circunstancias son adversas, the vine will have to work harder. la vid tiene que trabajar, que esforzarse más. And when the vines are stressed, Y cuando, that's how they produce a vintage wine. y cuando las vides están estresadas, así es como se produce un vino de cosecha. They said, you'll never get a vintage wine from an unstressed vine. Dijeron, nunca vas a obtener un vino de esta calidad de una vid que no ha estado estresada. And they said that when there's a drought, the farmers will not irrigate the vineyard.
Y dice que cuando hay sequía, los granjeros no irrigan o no riegan las vides. And because I'm a novice, I'm thinking to myself, that's exactly the time to irrigate your vineyard. Y como yo soy un novato, yo pensaría, ese es el momento exacto en el que tienes que regar tu vid. If there's no rain, man, irrigate your vineyard. Tío, si no hay lluvia, riega tu vid. And the farmer goes, no, that's the wrong time to Y el irrigate a vineyard. agricultor dice, no, ese es el momento erróneo para regar tu vid. Because if I irrigate my vineyard during a drought, Porque si yo riego mi vid durante una sequía, the roots of the vines will return to the surface to capture the surface moisture. las raíces de la vid van a volverse hacia la superficie para captar la humedad que hay en la superficie. But if I withhold water from the vines, Pero si yo retengo el agua de la vid and if I stress the vines intentionally, y si yo estreso a la vid de forma intencionada, by refusing to irrigate them, negándome a regarla, the roots of those vines have only one direction to go. las raíces de esa vid solamente tienen una dirección en la que pueden ir. You have to do this with your hand, Marta. Dice que tengo que hacer esto con la mano. This is the only direction. they Esta es can- la única dirección en la que pueden ir. And now the plants are pushing their roots down deeper than they ever have before. Y ahora la planta está metiendo sus raíces más hondo de lo que jamás han ido. They're desperate to find moisture. Está desesperada por encontrar humedad. And as they're pushing down for moisture, Y están yendo hacia abajo buscando humedad. the roots are touching soil that has never been touched before. Y las raíces están llegando a un terreno que nunca antes se ha llegado a él. They are now going where no root has ever gone before. Están llegando a un lugar al que nunca antes ha llegado ninguna otra raíz. And they are touching soil that has never been depleted. Y están llegando a una parte del suelo que nunca se ha visto absorbido sus nutrientes. Soil gets tired. Porque el terreno, el suelo se cansa. But now the roots are reaching to soil that has never been depleted. Pero ahora las raíces están llegando a una parte del subsuelo que nunca se ha absorbido sus nutrientes. Accessing nutrients and minerals never touched. Y está teniendo acceso a donde los nutrientes y minerales jamás han sido tocados. And that's where you get a vintage wine. Y así es como se obtiene un vino de cosecha. Stressed vines produce vintage wines. Vides estresadas producen vino de cosecha. There's a biological experiment in Arizona. Hay un experimento biológico que están haciendo en Arizona. Arizona is one of the states of America. Arizona es uno de los estados de América. And in the state of Arizona, they have this experiment called Biosphere. Y en este experimento en Arizona tienen se llama biosfera. It's the world's largest greenhouse. Es ¿cómo se llama? Greenhouse.
La esta más grande del mundo. Ah, invernadero, gracias. And they built these domes in the desert. Y han construido estas grandes cúpulas en el desierto. And inside of these domes is a totally enclosed ecosystem. Y dentro de estas grandes cúpulas hay un ecosistema que está ahí encerrado. They can control everything in this ecosystem. Y pueden controlar absolutamente todos los elementos dentro de este ecosistema. They control the sunlight. Controlan la luz del sol, They control the temperatures. controlan las temperaturas, They control the irrigation and the water. controlan el agua y el riego, They control the fertilizer. controlan los fertilizantes. Everything is controlled under perfect conditions. Y todo está controlado en unas condiciones perfectas. And somebody came up with this idea. Y a alguien se le ocurrió esta idea. They said, let's plant some fruit trees. Plantemos árboles frutales. Let's see what happens if we go grow fruit trees in this biosphere. Y dijeron, vamos a ver qué pasa si plantamos árboles frutales en esta biosfera. We can give these trees perfect growing conditions. Porque podemos darles a estos árboles unas condiciones de crecimiento perfectas. And so they planted a bunch of fruit trees in the biosphere. Y plantaron un montonazo de árboles frutales en esta biosfera. Every condition was perfect. Y todas las condiciones eran las óptimas. And sure enough, those trees produced fruit abundantly. Y claro que sí, esos árboles produjeron fruto en abundancia, With only one problem. con un único problema. The branches of the trees kept breaking. Las ramas de los árboles no hacían más que romperse. They would break under the weight of the fruit. Se rompían por el peso del fruto. And here's why. Y esta es la razón por la que esto pasaba. There was no wind inside this artificial atmosphere. No había viento dentro de esta atmósfera artificial. Trees need wind. Los árboles necesitan viento. Wind forces the branches of trees to become flexible. Porque el viento fuerza, obliga a las ramas de los árboles a que se vuelvan flexibles. So then when the fruit comes, they will flex under the weight of that fruit. Y entonces cuando llega el fruto, pueden ser flexibles y se flexionan ante el peso del fruto. Sometimes we need wind in our lives. A veces necesitamos viento en nuestras vidas. How many ways am I going to say it? ¿Y de cuántas formas lo voy a decir? Sometimes we need trials in A our lives. veces necesitamos pruebas en nuestras vidas. We actually need wind. De hecho, necesitamos viento. We need storms. Necesitamos tormentas. The Lord knows what we need, and He's kind enough to bring the winds into our lives that we need. El Señor sabe lo que necesitamos y es lo suficientemente amoroso como para traer el viento a nuestras vidas. God is making us flexible in this season. Dios nos está haciendo flexibles en esta época. I believe that Joseph actually needed his prison. Yo creo que José verdaderamente necesitó su cárcel.
I'm going to talk about Joseph for a few minutes Voy a hablar de José unos minutos, because he needed his prison. porque él necesitó su cárcel. Joseph was a young man with many talents. José era un joven con muchos talentos. I call Joseph a 5-talent guy. Yo le llamo a José el tipo de los 5 talentos, Because Jesus said that he gives out talents. This one gets 5 talents. This one gets 2 talents. This porque one gets 1 Jesús talent. habló de estos tipos, que este tenía 5, le dio 5 talentos, a este 3 y a este 1. And Joseph was a 5-talent guy. Y José era un tipo de los 5 talentos. He was just good at everything. Todo le salía bien, se le daba bien. If you can translate this, he had it cooking on every burner. Vamos, que todo se le daba bien. Everything he touched turned to gold. Todo lo que tocaba se convertía en oro. And God comes to this young kid that's just so talented. Y Dios viene a este joven con tanto talento. And basically says to Joseph, Y básicamente le dice a José, Joseph, if I leave you alone, José, si yo te dejase solo, you will lean on your talents all your days. te apoyarías en tus talentos todos los días de tu vida. Because this is the weakness of 5-talent people. Porque esta es la debilidad de la gente de 5 talentos. They tend to lean on their giftings and talents. Tienden a apoyarse en sus dones y en sus talentos. And God was saying to Joseph, Y Dios le estaba diciendo a José, Joseph, what I have for you goes way beyond your talents. José, lo que tengo para ti sobrepasa en gran manera a tus talentos. You're good, but you're not good enough. Eres bueno, pero no lo suficientemente bueno. Because I want to make you a feeder of nations. Porque yo quiero hacer de ti una persona que va a alimentar naciones. But for you to fulfill your destiny, Pero para que tú puedas cumplir tu destino, you will not get there by leaning on your strengths. and no vas giftings. a llegar allí apoyándote en tu fuerza y talentos. You've got to find another dimension in the Holy Spirit for that. Tienes que encontrar una dimensión diferente en el Espíritu Santo a esta. But if you're going to find that dimension in the Holy Spirit, Pero si llegas a encontrar esta dimensión en el Espíritu Santo, I'm going to have to shut your gifts down. voy a tener que de alguna forma cerrar tus dones. And so God puts Joseph in prison, Total que Dios mete a José en la cárcel, where every gifting that he had cultivated was useless. donde todo talento que él o todo don que había cultivado se volvió inútil. I don't care how strong your accounting skills, Joseph, they're not going to get you out of this prison. Porque a mí no me importa lo bien que se te dé la contabilidad, José, porque eso no te va a sacar de esta cárcel. I don't care how strong your business skills, they're not going to get you out of this prison. Y no me importa cuáles sean tus habilidades como empresario, porque eso no te va a sacar de esta cárcel. I don't care how strong your leadership skills, they're not going to get you out of this prison. No me importa tus fortalezas como líder, porque eso no te va a sacar de esta cárcel. I don't care how smart you are, your brain power isn't going to get you out of this prison. Y no me importa lo listo que seas, porque tu poder mental no te va a sacar de esta cárcel. I don't care how strong your people skills, your charisma is not going to get you out of this prison. Y no me importa cuán grandes sean tus habilidades con las personas, tu carisma, porque eso no te va a sacar de la cárcel. And Joseph found himself in a prison where every gift he had cultivated was now useless. Y José se encontró en una cárcel en la que todo don que él había cultivado se volvió inútil. And the
only direction that Joseph could go. Y la única dirección en la que José podía ir. And now Joseph is putting roots down into the Holy Spirit. Y ahora José está haciendo que sus raíces profundicen en el Espíritu Santo. He is desperate to understand, God, what are you doing in this prison? Está desesperado por entender, Dios, ¿qué estás haciendo en esta cárcel? And God just says, come deeper, son. Y Dios solo le dice, profundiza más, hijo. God, I don't understand you. I have been faithful to you. Dios, no, Serving, no te entiendo, he sido fiel contigo sirviendo serving you does not work. y servirte no funciona. Come deeper, son. Profundiza, hijo. God, I have been faithful to you. Dios, he sido fiel a ti. I have cultivated all my gifts. He cultivado todos mis dones. I even said no to Potiphar's wife. Hasta le he dicho que no a la esposa de Potifar. Serving you does not work. Servirte no funciona. And God just says, come deeper, son. Y Dios solamente le dice, ven más hondo, hijo. And Joseph began to put roots into the Holy Spirit deeper than he ever had before. Y José empezó a profundizar sus raíces en el Espíritu Santo más profundamente que nunca antes. Because he's desperate to make sense of his prison. Porque estaba desesperado por entender esto de la cárcel. So Joseph decided to study his God language. Y entonces José decidió estudiar su idioma de Dios. Joseph's God language was dreams. Porque el idioma de Dios de José eran los sueños. God talked to Joseph in dreams. Dios hablaba a José a través de sueños. Joseph had received 2 dreams. José había recibido 2 sueños. But the message of those dreams seemed to contradict his prison. Pero el mensaje de esos sueños parecía contradecir su prisión. Because the dreams seemed to indicate greatness. Porque los sueños parecían indicar grandeza. But the prison is telling him hopelessness. Pero la prisión le está hablando de desesperanza. And Joseph is desperate to understand what did those dreams mean. Y José está desesperado por entender qué quisieron decir esos sueños. So he decided to study dream interpretation. Y entonces decidió estudiar interpretación de sueños. I guess if you're in prison, you don't have much else to do. Y me supongo que si estás en la cárcel no tienes mucho más que hacer. And it's because he studied his God language Y es a causa de estudiar su idioma de Dios. when the butler and the baker had a dream. Cuando vinieron el copero y el panadero con su sueño, Joseph was able to interpret their dreams. José pudo interpretar sus sueños. And then when Pharaoh had a dream, Y después, cuando Faraón tuvo un sueño, Joseph was able to interpret Pharaoh's dream. José pudo interpretar el sueño de Faraón. Joseph didn't get out of prison because of his talents and gifts. José no salió de la cárcel a causa de sus talentos y sus dones. He got out of prison because he studied his God language. Él salió de la cárcel porque había estudiado el idioma de Dios. Because he went deep in the Holy Spirit. Porque él profundizó en el Espíritu Santo. What's your God language? ¿Cuál es tu idioma de Dios? ¿Cómo te habla Dios? How does God talk to you? ¿Cómo te habla Dios?
Identify it, identifícalo, study it, estúdialo and master it. y sé maestro de ello. It just might get you out of prison too. Tal vez eso haga que tú también salgas de la cárcel. Joseph needed that prison José necesitó esa cárcel so that he would put roots down into the heart of God. para que él pudiera profundizar sus raíces en el corazón de Dios. And because of his depth in the Holy Spirit, Y a causa de su profundidad en el Espíritu Santo, he came out of that prison él salió de esa cárcel a feeder of nations. como alguien que alimentó a naciones. And he also came out of prison with the keys to his prison. Y él también salió de esa cárcel con las llaves de su cárcel. Because when Joseph came out of prison, Porque cuando José salió de la cárcel, he was made Lord over the prison that once held him. él fue hecho señor sobre la cárcel que una vez le mantuvo preso. Now, I have a theory on Joseph, Ahora yo tengo una teoría con José. and Marta, I cannot prove this with a scripture. Y ahora, Marta, yo no puedo demostrar esto con una escritura. So I call it a theory. Total, que lo llamo teoría. But I think when Joseph came out of prison, Pero yo creo que cuando José salió de la cárcel, holding the keys to that prison, con las llaves de esa cárcel, I think he went back to that prison. yo creo que él volvió a esa cárcel. My friend, you're coming out. What? Joseph is speaking now to prisoners in the prison, and he's saying to a prisoner, you are coming out. Y José ahora se va y habla a prisioneros dentro de la cárcel y le dice, ahora tú vas a salir. My friend, you deserve to stay in this prison. Pero, amigo mío, tú te mereces quedarte en esta cárcel. But you were a friend to me for 10 years. Pero fuiste amigo mío durante 10 años You're coming out. y tú vas a salir. And Joseph came out of prison with authority over his prison. Y José salió de la cárcel con autoridad sobre esa cárcel. Never relent until you hold in your hand Nunca te rindas hasta que no agarres, no tengas en tu mano the keys to the prison that now binds you. las llaves de la cárcel que ahora mismo te aprisionan. Joseph actually needed that prison José necesitó esa cárcel to become a feeder of nations, para convertirse en alguien que iba a alimentar naciones, to establish his family in Goshen, para establecer a su familia en Gosén, to find a depth in the Holy Spirit. para encontrar esa profundidad en el Espíritu Santo. So I've tried to say it in many ways. O sea que lo he intentado decir de muchas formas. Sometimes we need A trials veces necesitamos pruebas to grow us, para que crezcamos, to help us find new depth in God, para ayudarnos a encontrar nuevas profundidades en Dios, to make us fruitful in the harvest, para hacernos fructíferos en la cosecha, to produce a vintage wine for para our lives. producir un vino de cosecha de nuestras vidas. Because stressed vines produce vintage wine. Porque las vides estresadas producen vino de cosecha. I close with just one last story. Y yo quiero cerrar con una última historia. Earlier this year, I was in Texas.
al principio de este año yo estaba en Texas and I was visiting with the pastor's wife, y yo estaba hablando con la esposa del pastor and we were meeting each other for the first time. y era la primera vez que nos veíamos. And she was a little bit curious about my vocal condition. Y ella tenía cierta curiosidad por el estado de mis cuerdas vocales. I think you can tell that I have a vocal condition. Yo creo que podéis daros cuenta de que tengo un problema con las cuerdas vocales. And I'm able to communicate with you by holding this microphone Y on que- my arm. Y que yo puedo comunicarme con vosotros porque estoy sosteniendo el micrófono en mi mano. And I'm waiting on the Lord every day for his promised healing. Y yo estoy esperando en el Señor cada día para que me dé su sanidad prometida. So she was asking me about my voice. Entonces ella me estaba haciendo preguntas sobre mi voz. And she asked me, Bob, is it painful for you? Y ella me preguntó, Bob, ¿te hace daño? And I replied to her, and I think I was writing on a notepad because when I'm in a social context like that, I have to talk on a notepad. Y yo creo que la estaba escribiendo en un cuaderno porque cuando estoy en un contexto social como ese, lo que yo hago es escribir en un cuaderno. So I think I probably wrote this down on my notepad. Y entonces yo creo que escribí esto en mi cuaderno. But I said to her, La dije, every word has been painful for 28 years. cada palabra me ha hecho daño durante 28 años. And she got this look of compassion on her face. Y de repente le apareció esta mirada de compasión en la cara. And she said to me, oh, I'm sorry. Y dijo, oh, lo siento. Do you know what I said to her? ¿Y sabéis qué la dije? I said, God has never apologized to me for this. Dios jamás me ha pedido perdón por esto. He never apologizes for our trials. Él nunca nos pide perdón por nuestras pruebas. Job, why should I apologize to you for your trial? Job, ¿por qué tengo que pedirte perdón por tu prueba? I'm going to make you the first signpost in Scripture to the cross. Porque yo te voy a hacer de ti como el primer poste, la primera señal de la Biblia hacia la cruz. I'm going to give you the first book of the Bible. Te voy a dar el primer libro de la Biblia. I'm going to give you an inheritance in every generation. Te voy a dar una heredad en cada generación. And I'm going to lift you to glory, and you will see God with your eyes. Y te voy a levantar a la gloria y vas a ver a Dios con tus ojos. Why should I apologize to you for this? ¿Por qué tengo que pedirte perdón por esto? Joseph, why should I apologize to you for your horrible Egyptian prison? José, ¿por qué tengo que pedirte perdón por tu horrible cárcel egipcia? 10 years in a foul Egyptian prison. 10 años en una horrenda cárcel egipcia. Why should I apologize to you for this? ¿Por qué debería pedirte perdón por esto? When I'm going to teach you to find the river of the Holy Spirit. Cuando yo te voy a enseñar a encontrar el río del Espíritu Santo. And I'm going to put an authority on your life Y voy a poner una autoridad sobre tu vida so that you will feed nations para que puedas alimentar a naciones. and you will establish your family in abundance in the land of Goshen. Y vas a establecer a tu familia en abundancia en la tierra de Gosén. Jesus, why should I apologize to you for your cross? Jesús, ¿por qué te debería pedir perdón por tu cruz? 6 hours of tormented agony. 6 horas de una agonía atormentadora. Why should I apologize to you for this cross? ¿Por
qué debería pedirte perdón por esta cruz? when I'm going to use this cross to redeem men from every nation and tribe and tongue and land. Cuando voy a utilizar esta cruz para redimir al hombre de cada nación, de cada lengua, de cada tribu, I'm going to give you a name that is above every other name. te voy a dar un nombre que es por sobre todo nombre. At the name of Jesus, every knee is going to bow. Porque ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará. I'm going to give you a bride that will be in your bosom forever. Voy a darte una esposa que va a reclinarse en tu pecho para siempre. Why should I apologize to you for this? ¿Por qué debería pedirte perdón por esto? He never apologizes for the trials of life Él nunca pide perdón por las pruebas de la vida, because he knows that if we will hold to his hand, porque Él sabe que si nos aferramos a su mano, if we will receive his grace, que si recibimos su gracia, the trial becomes an invitation in the Holy Spirit. la prueba se convierte en una invitación en el Espíritu Santo For us to touch the things in the kingdom that our hearts have longed for. para que nosotros toquemos las cosas del reino que nuestros corazones han deseado. But if we're going to touch those things, Pero si es que vamos a tocar esas cosas, we will sometimes need a trials. veces necesitaremos pruebas. May the Lord not leave you alone. Que el Señor no os deje solos, May he love you enough que os ame lo suficiente that he will interrupt your life para que interrumpa vuestra vida and open before you a journey in him. y abra ante vosotros un viaje en Él. And by the time it's done, Y cuando termine el tiempo, there will be a vintage wine habrá un vino de cosecha. because stressed vines produce vintage wine. Porque las vides estresadas producen vino de cosecha. Let me pray for you now. Dejadme que ore por vosotros ahora. Heavenly Father, I bless my friends tonight in Spain. Padre Celestial, bendigo a mis amigos en España esta noche. Thank you for this precious window of time we've had together. Gracias por este precioso tiempo que hemos podido tener juntos. Lord, I'm asking that you would help my friends to lay hold of something from this word. Y ahora te pido que tú ayudes a mis amigos a aferrarse a algo de esta palabra. That the seed would find good soil Que la semilla encuentre buen terreno and become eternal fruit in our y hearts. se convierta en un fruto eterno en nuestros corazones. And Lord, we're just saying thank you for loving us. Y Señor, te decimos gracias por amarnos. Thank you, Lord, for refreshing our fragrance. Gracias, Dios, por refrescar nuestra fragancia. Thank you, Lord, for using the captivity to grow us. Y gracias, Dios, por usar el cautiverio para que crezcamos. May our lives be a vintage wine. Que nuestras vidas sean un vino de cosecha en tu presencia. May you delight in the wine of our love. Deleítate en el vino de nuestro amor. Jesus, we love you. Jesús, te amamos. We love your cross. Amamos tu cruz, Lamb of God, Cordero de Dios. we give you our heart. Te damos nuestro corazón. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Spain, I love you. España, os amo.
God Amen. bless you. Que Dios os bendiga. Amén. Muchas gracias. Thank you very much. Gracias, gracias. Oh, Thank you. Thank you. estabas, por lo menos para mí, quitando velos de la palabra. At least for me, you were taking the veil away from the word. Gracias. Thank you. Si alguien queréis decir algo, queréis despediros, If any one of you wants to say anything or wants to say goodbye, Gracias, thank you. muchas gracias. Thank you very much. God bless you, God bless you. God bless you. Tradúcelo, tradúcelo. Tú también. Gracias. Thank you very much. It has been a big blessing. Thank you for sharing with us.